a iniciar nuestra sesión de hoy, vamos a trabajar en un elemento que mencionamos la clase pasada, que era el modelo CAPM. El modelo CAPM habíamos planteado que es el modelo de valoración de activos financieros y es un modelo que en finanzas corporativas nosotros usamos para calcular la rentabilidad esperada de un accionista. Y a partir de calcular la rentabilidad esperada de un accionista, pues podemos también establecer, cuantificar el WACC de una empresa o el costo de capital de una empresa. Entonces, hoy vamos a retomar ese WACC, vamos a retomarlo desde la perspectiva ya un poco más práctica y a mirar cómo haríamos ese WACC y ese modelo CAPM empleando Excel, para que tengan presente cómo se calcula ese modelo con datos reales. Entonces, eh, vamos a hacer aquí un recorderis rápidamente de lo que vimos la clase pasada. Entonces decíamos que en el cálculo del WACC nosotros usamos este modelo financiero que es de bastante uso en las finanzas corporativas, el CAPM, también conocido como KPM, Capital Asset Pricing Model o modelo de valoración de activos financieros. En lo que nosotros hablamos la clase pasada, decíamos que este modelo del CAPM pues fue desarrollado más o menos o fue desarrollado más o menos en la década de los 60. El investigador generalmente el que se le atribuye es William Sharpe y este modelo básicamente iguala la rentabilidad esperada de un activo financiero a la tasa libre de riesgo más una prima por el riesgo. Y esa prima por el riesgo depende del riesgo sistemático o del riesgo de la empresa. Entonces, este modelo pues es un modelo sencillo, es un modelo intuitivo que nos da a entender el retorno que espera un inversionista dado el riesgo que asume o dado el riesgo que está corriendo en una determinada inversión. Entonces nosotros decíamos que el CAPM básicamente usa tres componentes. La tasa libre de riesgo, que es la tasa más segura que usted encuentra en un mercado, lo que se denomina el exceso de retorno sobre el mercado, que simplemente es la resta de la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo, y ese exceso de mercado lo multiplica por un factor que se llama el beta, donde mencionábamos que el beta básicamente es un coeficiente de riesgo. Y digamos que puede o puede ser un mayor que uno, igual a uno o menor que uno. Si ese beta es mayor que uno, significa que la empresa es de alto riesgo. Y entre más alto sea el coeficiente beta o entre más alto sea el riesgo de la empresa, pues el inversionista va a estar exigiendo o va a estar solicitando una mayor rentabilidad esperada o un mayor retorno sobre el capital que él va a aportar obviamente en esa compañía. Entonces, siempre tenemos estos tres elementos en el modelo CAPM. Entonces, en términos concretos, habíamos visto que la ecuación del modelo CAPM es la que tenemos ahí en pantalla. La rentabilidad esperada del inversionista es igual a RF, que es la tasa libre de riesgo, más la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo, multiplicada por el factor beta. Entonces, RE vendría siendo la rentabilidad esperada, es decir, lo que espera, el retorno que espera un inversionista por comprometer fondo en una empresa. La rentabilidad libre de riesgo es la rentabilidad más segura de una inversión en términos del país donde está ese inversionista o esa empresa privada. Entonces, como tasa libre de riesgo, generalmente se toma la tasa de los bonos del tesoro. Si estamos en Colombia, se toma la tasa de interés que pagan los TES, los títulos de tesorería, y si estamos en el mercado internacional, se toma como referencia de tasa libre de riesgo la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Luego, pues tendremos el beta, que es un coeficiente de riesgo, y finalmente la rentabilidad del mercado o RM. Esa rentabilidad del mercado básicamente es la rentabilidad promedio que obtendría un portafolio en la bolsa de valores o en el mercado financiero donde
donde se encuentra ese inversionista, donde cotiza la empresa de interés, ¿sí? Entonces, esos son los componentes de esta ecuación. Entonces, habíamos planteado que en términos del modelo CAPM obtenemos una relación de tipo lineal, que es la que vemos aquí en pantalla. Esa relación de tipo lineal, básicamente lo que me está diciendo es que, o lo que me está comprobando es que hay un dilema o una relación muy fuerte entre el riesgo y la rentabilidad esperada del accionista. Recuerden que aquí el beta es riesgo, ¿no? Y por acá está la variable dependiente, que es la rentabilidad esperada. Entonces, entre más alto sea el riesgo, ¿sí? Entre más alto sea el riesgo, asimismo, el inversionista va a estar exigiendo mayores retornos o mayores tasas de retribución por su capital. Esta relación es básicamente lo que se mide a través del CAPM. Entonces, los activos más riesgosos o las empresas más riesgosas tienen que ofrecerle a sus inversionistas una tasa de rentabilidad esperada mucho más alta, mientras que las empresas de bajo riesgo pueden ofrecerle obviamente a sus accionistas retornos más bajos, dada la seguridad obviamente de sus capitales. Esa es como la relación lineal. Entonces, lo importante ahora en el CAPM es que nosotros aprendamos a calcular lo que es el beta con datos ya un poco más reales, tal cual como ustedes los encontrarían en la vida real. Entonces, habíamos mencionado que el beta es un factor de riesgo. Entonces, en este caso, el beta es un factor de riesgo que se obtiene o se calcula al relacionar, por un lado, la rentabilidad del mercado frente a la rentabilidad o a los retornos que genera la acción de la empresa. Entonces, dicho de otro modo, el beta es un coeficiente de riesgo que me mide qué tanto se afecta la cotización de la empresa ante variaciones en el mercado. Entonces, básicamente el beta se representa con una línea de tendencia central, como vemos aquí en azul, y el beta sería la pendiente de esa línea de tendencia central. Entonces, entre más riesgo haya, obviamente, en esta relación mercado-empresa, pues esta línea puede ser más inclinada, y entre más inclinada, pues el beta sería mayor. Entonces, vamos a mirar ahorita, a través de un ejercicio práctico, cómo se calcula, obviamente, este coeficiente de riesgo. Bueno, aquí hay algunos supuestos que tiene el modelo CAPM, pero por lo pronto no voy a profundizar en ello. Entonces, por favor, vamos al archivo de Excel que les compartí, el que se llama ejercicio WAC, creo, ejercicio WAC, y vamos a trabajar en él ahorita. Voy a compartirles acá. Ok. Por favor, me confirman si ya están viendo ahí mi Excel. Sí, profe. Ok. ¿Ya tienen todos su Excel también allá abierto a la mano? Recuerden que está en el chat de WhatsApp y en el Classroom también. Entonces, bien, este ejercicio vamos a empezar en el archivo que dice ejercicios WAC y vamos a trabajar básicamente el día de hoy el ejercicio número 2, ¿vale? Este ejercicio número 2 consiste en calcular el WAC de una empresa, pero para calcular el WAC de esta empresa nosotros necesitamos establecer el valor de la rentabilidad esperada. Entonces vamos a calcular el WAC de la empresa, pero para calcular ese WAC de la empresa necesitaríamos establecer la rentabilidad esperada del patrimonio. Y para establecer la rentabilidad esperada del patrimonio tenemos que emplear el modelo CAPM. ¿Listo? Ok.
Pues miren acá, para, para poder calcular el modelo CAPM y establecer la rentabilidad esperada de un accionista, nosotros tenemos que tener a la mano los tres componentes del CAPM. El primer componente es la rentabilidad libre de riesgo, el segundo componente es la rentabilidad del mercado y el tercer componente de ese modelo es el beta. Entonces, en este caso, vamos a empezar por el cálculo del beta y ese cálculo del beta lo vamos a hacer a través de tres fórmulas. Cualquiera de las tres les debe dar el mismo resultado. Entonces, vamos a explicar las tres y ustedes verán más adelante pues con cuál se acostumbran a trabajar. Entonces, acá, para calcular este beta, nosotros podemos emplear entonces tres métodos. El método gráfico, el método de la covarianza o, en tercer lugar, el método de la correlación. Entonces, vamos a empezar por el método más sencillo, que es el método gráfico. Entonces, vamos a calcular el beta de la empresa que nos interesa a través del método gráfico. Entonces, eso acá. Recuerden que el beta es la relación de riesgo que existe entre la empresa y su mercado. Dicho de otra forma, ¿cómo se afecta la rentabilidad de la acción de la empresa cuando hay cambios o hay variaciones en el mercado donde cotiza esa empresa? Entonces, para calcular el beta, nosotros siempre tenemos que trabajar con dos series de datos. Una serie donde tengamos cómo ha evolucionado el precio de la acción de la empresa y su rentabilidad, y otra serie donde tengamos cómo ha evolucionado el precio o la rentabilidad del principal índice del mercado. En el caso de Colombia, digamos que el principal índice de la bolsa de valores es el Colcap. Entonces tendríamos que usar, por ejemplo, ese índice como referencia. Si estamos trabajando con datos, por ejemplo, globales o de Estados Unidos, pues allá hay varios índices, generalmente el Dow Jones o el S&P 500 u otro similar. Entonces, en este caso, nosotros aquí tenemos cómo ha variado la rentabilidad de la empresa en un periodo que puede ser en este caso, de 10 años, ¿sí? Cómo ha variado la rentabilidad de la empresa y también cómo ha variado la rentabilidad de ese mercado, dónde participa esta empresa. Entonces vamos a mirar qué relación hay, qué relación de riesgo hay entre estos dos datos y esa relación de riesgo sería la famosísima beta. Entonces el asunto es muy sencillo. Entonces vamos nosotros para hacer el método gráfico, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta tabla. Entonces seleccionamos aquí el índice y la rentabilidad de la empresa, todo, sin incluir los periodos. Entonces, R índice, que significa rentabilidad del índice, y R empresa, que significaría rentabilidad de la empresa. Entonces, una vez nosotros tenemos seleccionados esos dos componentes de esa tabla, esas dos columnas de esa tabla, vamos a ir al menú Insertar de Excel. ¿Sí? Vamos al menú Insertar. Y en el menú Insertar, vamos a la sección de gráficos. Y me interesa graficar esta relación a través de una serie de gráficos especializados que se llaman los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión son aquellos donde me parece como unos punticos, ¿sí? Entonces selecciono la tabla y voy a gráficos de dispersión y selecciono el primero. El primer gráfico de dispersión se llama el gráfico de dispersión de puntos. Entonces selecciono la tabla, voy a gráficos, selecciono dispersión y selecciono el primer gráfico de dispersión de puntos. Entonces miren que aquí me daría obviamente este gráfico que tengo aquí en pantalla. Voy a correrme un poquito más a la derecha. Repito, ¿de dónde salió el gráfico? De seleccionar las dos columnas de esa tabla y escoger un gráfico de dispersión. Entonces, este gráfico se va a llamar el coeficiente eta. Vamos a ponerlo aquí. Este va a ser el título. Coeficiente beta. En el eje X de este gráfico, en el eje X de este gráfico debe ir, voy a darle aquí títulos de los ejes, en el horizontal
debe ir la rentabilidad del mercado. Entonces aquí le coloco rentabilidad mercado y luego justo en el eje X, justo en el eje Y, perdón, debe ir la rentabilidad de la empresa. Entonces aquí vamos a colocarle rentabilidad empresa. Entonces, miren que en este gráfico me queda en el eje X la rentabilidad del mercado, que sería la variable independiente por quedar en el X, y en el eje Y me queda la rentabilidad de la empresa, que sería la variable, perdón, la variable dependiente, que sería la rentabilidad de la empresa, y en el eje X la variable independiente, que sería la rentabilidad de mercado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo se afecta la rentabilidad de la empresa ante variaciones en la rentabilidad del mercado. ¿Les salió ese gráfico que tengo yo ahí en pantalla a todos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahora, para calcular el beta es muy sencillo. Nosotros vamos a hacer clic en alguno de los puntos, pero vamos a hacer clic derecho. En alguno de estos puntos azules que tiene este gráfico, vamos a hacer clic derecho, ¿sí? Y cuando le doy clic derecho, le voy a decir agregar línea de tendencia. Cuando le agrego la línea de tendencia, le voy a colocar que esa línea de tendencia sea de tipo lineal y que además me presente la ecuación en el gráfico. Entonces le digo opciones de línea de tendencia, le digo que sea lineal y en la parte de abajo donde dice presentar ecuación en el gráfico le hago un chulito, ¿sí? Entonces miren que él me despliega esta fórmula que está, o esta ecuación de la recta que está acá arriba, que dice que y es igual a 1.4958x menos 0.121. Esa ecuación es la ecuación que me describe la relación de riesgo entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad de la empresa. Y en este caso, lo que a nosotros nos interesa es el coeficiente que acompaña a la X. Ese coeficiente que acompaña a la X es la pendiente de esta recta, es decir, es el que me mide el grado de riesgo que hay entre esas dos variables. Entonces, esa pendiente vendría siendo 1.49. Es decir, el beta de esta empresa que estamos trabajando sería de 1.49. Y como ese beta es mayor que 1, significa que esta empresa es de alto riesgo, ¿sí? Es una empresa de alto riesgo. ¿Pudieron establecer la línea de tendencia y sacar la ecuación? Profe, ¿se podría volver para Fácil, mirar ¿ah? cómo se saca? Ok. Voy a darle aquí deshacer. ¿La gráfica te dio? ¿Esta gráfica aquí Sí, con estos señor. puntos? Sí, hasta ahí sí. Ok. Ok, entonces tú lo que haces es ubicarte en alguno de los puntos y hacerle clic derecho sobre el punto. Entonces, escoge cualquiera de los puntos, le das clic derecho y le das agregar línea de tendencia. Entonces, cuando le agrega la línea de tendencia, creo que ahí se te despliega un cuadro de diálogo. Le dices que esa línea de tendencia debe ser lineal y en la parte de abajo él te da unas opciones y le haces chulito donde dice presentar ecuación en el gráfico. Y listo. Entonces, miren que él de aquí ya me saca la ecuación. Y lo que me interesa, repito, es el coeficiente que acompaña a la X. Ese coeficiente que acompaña a la X es el famosísimo beta del modelo CAPM. Entonces dice que la relación de riesgo es 1.49. Entonces la empresa reacciona con fuerza ante variaciones en ese mercado. Por lo tanto, se dice que esta empresa es de alto riesgo. ¿Sí te dio? Sí, señor, ya salió. Ok. Muchas gracias. Entonces miren que, ok, este sería calcular, así calcularíamos el beta del modelo CAPM de forma gráfica. Entonces, ¿qué necesito para calcularlo? La rentabilidad
de la acción de la empresa y la rentabilidad del mercado donde se cotiza esa acción. Esos datos están siempre disponibles. Si yo quisiera calcular el beta para empresas colombianas, pues ingreso a la página de la Bolsa de Valores y descargo los precios de las acciones para la fecha que yo necesite y a partir de ahí puedo hacer ese tipo de cálculos. Entonces, esos datos están siempre disponibles. Entonces, esta forma de calcular el coeficiente beta es una de las tres que existen. Entonces, eso acá. Ahora, vamos a calcular este coeficiente beta, pero ya no lo vamos a calcular de forma gráfica, sino que lo vamos a calcular de forma estadística, es decir, empleando algunas fórmulas estadísticas. Entonces, miren que de forma estadística, y yo no quiero hacer ningún gráfico, aquí en esta fórmula que tenemos me dicen que el beta es igual a la covarianza entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad de la empresa dividida entre la varianza del mercado, ¿sí? Vamos a ubicarnos, por favor, entonces, en la celda E20 de ese archivo, donde dice beta método 1. Y vamos a aplicar esta fórmula que está aquí, que dice que el beta es igual a la covarianza de RM y RI sobre la varianza de RM. De eso acá. Bueno, vamos a ubicar aquí en la celda E18, E20. Le damos igual y vamos a FX, al asistente de funciones, y buscamos la función covar. Covar significa covarianza. Si les aparecen varias fórmulas de covarianza, escogemos la que diga covarianza muestral, covarianza M, que es la covarianza de una muestra. Pues yo selecciono la covarianza de una muestra y cuando selecciono esa función, ella me pide dos cosas, me dice la matriz 1 y la matriz 2. Entonces, la matriz 1 sería el índice o los datos del mercado y la matriz 2 serían los datos de la empresa. Entonces, repito, lo igual, busco covar o covarianza.m, como está en pantalla, selecciono las rentabilidades del mercado y la rentabilidad de la empresa. Ahora, esa fórmula luego la divido entre ¿qué? Entre la varianza del mercado. Entonces vamos a colocarle aquí var y vamos a usar la que dice var.s, que sería la varianza de una muestra. Entonces, ahí me dice, deme los datos a los cuales va a calcular la varianza. Entonces, la varianza sería sobre la rentabilidad del mercado, sobre la primera columna. Y listo. Entonces, miren que cuando yo aplico esa fórmula, me dice que el beta me da 1.4958, que es exactamente igual al que calculamos por el método gráfico. 1.4958 está acá y 1.4958 me dio de forma estadística, ¿sí? ¿Les dio con estas fórmulas de Excel? Profe, qué pena, ¿podría repetir el paso donde ya después de la función fx de covarianza, ya uno se encuentra en matriz 1 y 2? Por Ok, favor. espérame, yo lo vuelvo a hacer acá entonces. Listo, profe. Bueno, entonces, acuérdate que, bueno, aquí estamos calculando el beta a partir de esta fórmula inicial que tenemos aquí, ¿no? En este cuadrito que dice beta fórmula. Pues la primera fórmula me dice que el beta es igual a la covarianza entre la rentabilidad de la empresa y la rentabilidad del mercado, dividida entre la varianza de la rentabilidad del mercado. Entonces, lo que nosotros tenemos que usar aquí, entonces, en este método 1 son las fórmulas de la covarianza y la varianza. Entonces, yo le puedo dar aquí, yo le doy aquí igual. Puedo ir aquí al asistente de funciones fx y él me saca las categorías de fórmulas.
Si ustedes están trabajando desde un equipo Windows, tendrían que darle, por ejemplo, funciones estadísticas, ¿sí? Y ahí les va a aparecer las que necesitamos. Entonces sería igual fx, categoría estadísticas, y ya ahí en estadísticas ustedes buscarían la primera que necesitamos, que sería la covarianza. Entonces le damos covar. Covarianza, hay varias, pero la que me interesa es la covarianza muestral. Entonces yo selecciono una que dice covarianza.m. ¿A ustedes les aparece les aparecen esas fórmulas en su Excel? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, selecciono covarianza.m. Entonces, la fórmula de covarianza.m me pide dos matrices. Entonces, la matriz 1 sería la rentabilidad de la empresa y la matriz 2 sería la rentabilidad de la empresa. La matriz 1 la rentabilidad del mercado, la matriz 2 la rentabilidad de la empresa. Listo. Pero como el beta es la covarianza de entre la varianza según la fórmula, entonces aquí, ahí donde estábamos, le damos dividido entre var, que es el sinónimo de varianza, y en este caso le damos var.s, que es la varianza muestral. Entonces, la varianza muestral solamente se la calculamos a la rentabilidad del mercado. Ya solamente seleccionaríamos esta columna. Entonces, aquí ya tendríamos la covarianza dividida entre la varianza. Entonces, le damos Enter, aceptar, y miren que me da exactamente el mismo beta que tengo allá por el método gráfico. O sea, el beta de la empresa daría 1.4958. ¿Todos hasta ahí sí les dio ese valor? Sí, profe. Listo. Pero hay un método 2, o un método 3, perdón. El método 3 es calcular el beta también con funciones estadísticas, pero ya no con la covarianza, sino con el coeficiente de correlación. Entonces, el beta, según la fórmula del coeficiente de correlación, me dice que el beta es igual a la correlación entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad de la empresa, multiplicada por la desviación estándar de los retornos de la empresa, dividida entre la desviación estándar de los retornos del mercado. Entonces vamos a calcular eso. Entonces, para aplicar esta tercera fórmula, vamos a ir aquí al cuadro y nosotros tenemos aquí en la celda D16, tenemos justo la casilla para calcular la desviación estándar, ¿sí? Entonces, en Excel, la desviación estándar se calcula como desbest de desviación estándar, pero en este caso vamos a calcular desbest.m, que significa la desviación estándar muestral. Entonces, desbest.m, y él me dice, deme la serie de datos, entonces le selecciono la primera columna nomás. Cierro paréntesis, enter. Entonces me dice que la desviación estándar, o la volatilidad o la variación que tienen esos retornos, es del 5,6% anual. Y luego hago la misma fórmula, desbest.m para los retornos de la empresa. Desbest.m para retornos de la empresa, le selecciono la columna de la empresa, cierro, y aquí me da que los retornos de la empresa son de 12,1%. Entonces, como ustedes pueden ver, el beta de esta empresa es alto porque la desviación de sus retornos es mucho más grande que la desviación del mercado, ¿sí? Entonces, la desviación debe dar 5,6% y 12,1%, primero para el mercado y luego para la empresa. ¿Les dan esos datos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya en segundo lugar, calcular el coeficiente
de correlación. El coeficiente de correlación lo vamos a calcular en la celda E18, ¿sí? La E18. Entonces aquí sería igual, buscamos coef, miren que ya él me carga coeficiente de correlación. Sí, coeficiente de correlación. Me dice matriz 1 y matriz 2, entonces le seleccionamos las matrices. Las matrices serían los retornos del mercado, punto y coma, los retornos de la empresa. Cierro paréntesis, doy enter. Para que les dé bien, el coeficiente de correlación a ustedes tiene que darles 0,70. 0,70. Ahora sí, cuando tengamos ya el coeficiente de correlación, aplicamos la fórmula. Repito la fórmula. Coeficiente de correlación por la desviación estándar de la empresa dividido entre la desviación estándar del mercado. Entonces vamos a hacer este cálculo en la celda E21. Entonces esto es igual a coeficiente de correlación que es 0,70 por, abro paréntesis, desviación estándar de la empresa sobre desviación estándar del mercado. Cierro paréntesis, enter. Entonces miren que exactamente me debe dar el mismo beta. ¿Sí? Por lo tanto, usted puede calcular el beta de forma gráfica, como lo establecimos hace rato, o puede calcular también el beta de forma estadística, bien sea usando la fórmula de la covarianza o bien sea usando la fórmula del método de correlación. Por cualquier método que usted escoja, ese beta tiene que darle exactamente igual. ¿Estamos hasta ahí? ¿Les dio a todos igual por los tres métodos? Profe, ¿sí Sí, me profe. podría mostrar un momentico el que acabo de hacer? Es que no me dio igual. Sí, profe, por favor de repetir el coeficiente de correlación. Ok, el coeficiente de correlación lo calculamos aquí en la celda E18. Entonces simplemente le das coef, escribís así coef. Perdón, aquí es con igual coef. Mira que ya te carga la función coeficiente de correlación. Entonces cuando le digo coeficiente de correlación, él me dice seleccióname dos matrices, la matriz 1 y la matriz 2. Listo. La matriz 1 son los retornos del mercado. Punto y coma, le selecciono la matriz 2, que serían los retornos de la empresa. Cierro paréntesis, enter. Tiene que darme 0,70. Y ya luego, aquí donde dice, en la celda E21, donde dice beta métodos, aplicamos la fórmula, que dice que el beta es igual al coeficiente de correlación entre la rentabilidad del mercado y la empresa, multiplicado por la desviación estándar de la empresa, dividido entre la desviación estándar del mercado. Entonces, sea cual sea el método que ustedes escojan, pues el beta efectivamente tiene que darles igual, ¿sí? Eso no tiene lugar a equivocación. Ahora, pues ya tenemos los tres elementos para poder calcular nuestra rentabilidad esperada del accionista, que es lo que necesitamos en el modelo CAPM. Entonces, esta rentabilidad esperada del accionista, recuerden que la fórmula que nosotros empleamos aquí es que RE, la rentabilidad esperada, es igual a RF, que es la rentabilidad libre de riesgo, más RM, que es la rentabilidad del mercado de valores, menos RF, multiplicado por el beta. ¿Sí? Es la fórmula que nosotros vamos a aplicar aquí en esta celda. Entonces, RE sería igual a la rentabilidad libre de riesgo, que en este caso me dicen aquí que es del 3.60%, más, abro paréntesis, la rentabilidad del mercado, que es de 9.50, menos, nuevamente la rentabilidad libre de riesgo, cierro paréntesis,
Y este último componente lo multiplicamos por alguno de los betas que obtuvimos. En este caso voy a escoger el beta número 1. Una vez hago la fórmula, le doy Enter y me daría, en este caso, que la rentabilidad esperada de los accionistas que van a invertir en esta compañía es del 12,43%. ¿Eso qué quiere decir? Que dado este beta de 1,49 o dado ese alto riesgo que hay en esta compañía, un inversionista solo comprometería sus recursos, solo invertiría en ella, siempre y cuando la empresa le garantice un retorno mínimo del 12,43%, ¿sí? Para eso me sirve el modelo CAPM, para calcular cuál es el retorno que exige un accionista, dependiendo del riesgo que corre, obviamente, en esa organización, o dependiendo del riesgo que corre en esa empresa. ¿Les dio a todos ese 12,43? No, profe, ¿se puede regresar un segundito? ¿Vuelvo a hacer el cálculo? Sí, porfa. Entonces, acá, voy a aplicar la fórmula que tengo aquí a la derecha, ¿no? Entonces, miren, la fórmula dice igual. RE es igual a RF, que es la tasa libre de riesgo. En este caso, 360. Pero no me digo que esto me queda aquí muy grande y no se alcanza a ver. Voy a darle aquí un momentico el tamaño. Listo. Te lo doy aquí. RE es igual a la tasa libre de riesgo, ¿sí? Más, abro paréntesis, la rentabilidad del mercado, que vendría siendo la celda E23. Voy a escribir aquí la mano porque se me tapó, ¿sí? Menos, nuevamente, la tasa libre de riesgo, cierro paréntesis, multiplicado esto por el beta. Y el beta, pues tomamos cualquiera de los dos. Yo tomé aquí el 1. Si entonces la fórmula te quedaría igual a E22 más, abro paréntesis, E23 menos E22, cierro paréntesis, por E20, que sería en este caso el beta. Una vez lista la fórmula, le damos Enter y me daría 12,43%. Es decir, un inversionista comprometería fondo en esa compañía siempre y cuando le den una rentabilidad anual del 12,43%. No acepta rentabilidades menores a ese porcentaje, dado el riesgo que está corriendo en esa organización, que es alto, porque el beta dio 1,49. Esa es la lógica, obviamente, del modelo CAPM. Ahora, bajo esa lógica, y ya que tenemos la rentabilidad esperada, ahora sí procedemos a calcular el WACC. El WACC lo tenemos aquí justo en la tabla de la derecha. Entonces, aquí ya tenemos la tabla para poder calcular el WACC. Entonces, me dice que hay una deuda o hay unos pasivos que aportan el 40% de los recursos de la empresa y hay un patrimonio que aporta el 60% restante. La tasa de interés de la deuda es el 8,5% y el costo financiero del patrimonio, pues simplemente es la rentabilidad esperada que acabamos de calcular aquí, o sea que esa simplemente la traemos. Sería 12,43. Listo. Entonces recuerden la fórmula del WACC. Entonces el costo ponderado de la deuda sería igual a la participación de la deuda por el costo financiero de la deuda por, abro paréntesis, 1 menos la tasa de impuestos. Cierro paréntesis. Si le damos Enter, aquí obtendría el costo ponderado de la deuda y ahora obtenemos el costo ponderado del patrimonio. El costo ponderado del patrimonio simplemente sería participación por costo financiero. Enter. Entonces ya tenemos los costos ponderados de ambas fuentes. Entonces el WACC solamente sería sumar esos dos valores. Entonces sumo estos dos valores y significa que el WACC de esta compañía es el 9,77%. Es decir,
esta compañía solamente puede aceptar inversiones por encima del 9.77%, en aras, obviamente, a crear valor o a generar riqueza para sus accionistas. De ninguna forma podría aceptar inversiones que le renten menos del 9,77 porque estaría destruyendo valor, ¿sí? Entonces, así calculamos obviamente el WACC empleando el modelo CAPM y haciendo paso a paso, es decir, calculando el beta, calculando luego la RE, rentabilidad esperada, y ahora sí luego la tabla del costo ponderado, ¿sí? Eso es, digamos que en términos prácticos, lo que uno tendría que hacer en la vida real, en una corporación, en una sociedad anónima que tiene acciones, para establecer el costo del capital o el WACC, ¿sí? Es básicamente los pasos que hay que hacer. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que Profe, no qué les pena, haya ¿se pueden quedado parar un claro. momentico? Profe, qué pena, ¿se pueden parar un momentico en el costo ponderado de la deuda? ¿Listo? Esa es la fórmula que tenemos en el cuaderno, ¿no? Que mira que ahí es participación por costo financiero por 1 menos tasa de impuestos. ¿Sí te dio? Te va a dar 231. Y el patrimonio, pues simplemente sería participación por costo financiero, te va a dar 746. Sí, profe, ya, gracias. Ok. Entonces, WACC de esa compañía no es 77. ¿Alguna otra inquietud? Perdón que ya me fue aquí el tamaño de esto. Bueno, entonces para practicar obviamente esta técnica, entonces ahora vamos vamos a guardar este ejercicio y ahora vamos a trabajar en el segundo archivo que les envié. Ese archivo dice taller CAPM. Entonces calculemos la rentabilidad esperada y el beta, etcétera, pero con los datos de la segunda hoja o del segundo archivo. Voy a cerrar este archivo aquí y voy a abrir mi archivo número 2 que se llama taller CAPM, si no estoy mal. Taller modelo CAPM, sí. ¿Ya están viendo ese archivo ahí en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces miren, vamos a calcular la rentabilidad esperada de algunas empresas del mercado americano. Pues miren que aquí tenemos en pantalla, tenemos el precio del índice o la cotización del índice de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese índice es el Dow Jones Industrial, ¿sí? Está ahí, identificado con las siglas DJI. Y del lado derecho tenemos la cotización de las acciones de distintas empresas. ¿Qué empresas tenemos aquí? MCD, que es McDonald's. Voy a pintarla aquí amarillo para que la reconozcan. McDonald's. Tenemos P&G, que es Procter & Gamble. Vamos a pintarla aquí de azul para que la recuerden. Aquí tenemos MSFT, que es Microsoft. ¿Cuál será el color de Microsoft? También pongámosle como un azul más clarito. Y tenemos KO. KO es Coca-Cola, ¿sí? Son datos pues, reales. Entonces, aquí tendríamos la cotización de las acciones de 4 empresas para un periodo de un año. Estos datos son de 2015-2016.
Y a partir de estos datos de la cotización de las acciones y de la cotización del mercado, vamos a hallar el beta, ¿sí? Yo hago el primero y ustedes hacen el resto. Entonces, miren el asunto aquí. En el ejercicio anterior, nosotros calculamos el beta, pero yo les di aquí ya las rentabilidades. En este segundo ejercicio no tenemos las rentabilidades, solamente tenemos los precios de las acciones. Entonces, acá, te vamos a calcular cómo se calcula una rentabilidad o un retorno. Entonces, una rentabilidad se calcula como el logaritmo natural del valor final sobre el valor inicial, ¿sí? Así calcularíamos una rentabilidad. Voy a poner esto aquí más grande para que ustedes lo puedan ver ahí. Se calcularía así. Entonces, acá. Entonces, esta forma de la rentabilidad, voy a aplicarla aquí en este segundo cuadro que dice matriz de rentabilidades. En el ejercicio anterior, repito, yo les había dado las rentabilidades, en este no, tienen ustedes que calcularlas. Así en el examen, pues yo les puedo dar unas cotizaciones de acciones y ya ustedes saben cómo calcular el beta y cómo calcular pues, los distintos elementos. Entonces, acá. Vamos a calcular la rentabilidad de el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, esto es igual. Nos ubicamos entonces en la celda B23 de ese archivo y vamos a calcular el primer retorno o la primera rentabilidad de ese índice. Entonces, le damos igual, le damos logaritmo natural, abro paréntesis, logaritmo natural, abro paréntesis, el valor final sobre el valor inicial. Entonces, el valor final es igual al mes 2 y el valor inicial sería igual al valor del índice en el mes 1 y cierro paréntesis. Entonces, acá. Esto me daría, bueno, en este caso el DJI me dio menos 1.5. Significa que entre agosto y septiembre de 2015 el DJI tuvo un bajón de precio, por eso su rentabilidad fue negativa. Te repito acá, igual al logaritmo natural del mes 2 sobre el mes 1, ¿sí? Me debe dar 1.5. Si empleamos Excel, pues esto es muy sencillo. Yo tomo esta primera fórmula, la arrastro hacia la derecha, doble clic y ella se me copia hacia abajo, ¿sí? Entonces, o acá. Calculo la primera, repito, con el logaritmo natural del mes 2 sobre el mes 1. Lo que me dé aquí, lo que me dé aquí, lo arrastramos a la derecha, luego le damos doble clic y ya él se me copia. Pues ya haciendo esa operación, tengo las rentabilidades del mercado y las rentabilidades de las distintas empresas. Entonces, ahora sí ya puedo calcular mis betas. ¿Les dieron esas rentabilidades? ¿Les dio fácil este cuadrito? No, profe, a mí no me da. Ok. Este menos 1.5% no te da. No, profe, me da menos 0,6. Vamos a ver. Dame un minuto, ya lo verificamos.
Ok, voy a darle atrás otra vez a todo. Compañera, seguro le colocaste igual log y es LN, porque yo también lo hice así y por eso me salió el menos 0,6. Es con LN. Sí, ese puede ser un elemento. Entonces, LN, abro paréntesis, valor final sobre valor inicial. Entonces, valor final sería mes 2 dividido entre valor inicial, que sería mes 1. Es decir, ahí sería el logaritmo natural de Sí, profe, ahora sí. 10.284,7 dividido entre Sí. 16.528. Listo. Entonces, menos 1.5, ¿no? ¿Por qué da negativo este índice para este mes, la rentabilidad de este índice? Porque como ustedes pueden ver aquí en pantalla, miren que la cotización baja, pasa de 16.528 a 16.284. Entonces, como bajó la cotización del índice, pues su rentabilidad es negativa para ese periodo. Entonces, ya cuando obtengo la primera, la arrastro hacia la derecha, doble clic y calculo para toda la tabla. Entonces, aquí tengo las rentabilidades o los retornos del mercado y las rentabilidades o los retornos de McDonald's, de P&G, Microsoft y Coca-Cola. ¿Sí? Todas calculadas. Entonces, acá. Necesito, para poder establecer la rentabilidad esperada, necesito calcular el beta. ¿Sí? Entonces, recuerden que el beta es la relación de riesgo entre los retornos del mercado y los retornos de la empresa. Por consiguiente, yo podría aquí insertarme un gráfico. Voy a hallar la primera, que sería McDonald's frente al DJI. Voy a seleccionar los datos. Entonces el nombre sería beta McDonald's. En X debe ir el mercado. En Y debe ir McDonald's. Creo que ahí debería funcionar. No me da porque acá en este equipo todo es distinto. Voy a seleccionarlos directamente. Insertar dispersión de puntos. Ahora parece que ya me dio. Voy a mirar un minutico los datos que tengo en X, sí, que tengo en Y, la empresa, perfecto. Entonces vamos a calcular el beta de McDonald's, le doy aquí clic derecho, agregar línea de tendencia, presentar ecuación. Miren que aquí el beta de McDonald's, perdón. Entonces aquí clic derecho. Agregar línea de tendencia, lineal, y le digo presentar ecuación en el gráfico. Entonces me dice que el beta de McDonald's es de 0,58. ¿Qué significará un beta de 0,58? Que la empresa es de alto riesgo, de bajo riesgo o de riesgo moderado. ¿Riesgo moderado? De bajo riesgo. Es de bajo riesgo porque es menor que 1. Es de bajo riesgo porque es menor que 1. Entonces, ahora sí, ese beta que calculamos para McDonald's de forma gráfica, corroborémoslo acá, calculándolo de forma estadística. Entonces, aplicamos la primera fórmula. El beta es igual a la covar, el beta es igual a la covarianza muestral, covar M, entre retorno del mercado
punto y coma, retorno de la empresa, cierro paréntesis, dividido entre la varianza.s del mercado. Cerramos paréntesis, enter. Entonces, esto debe ir sin porcentaje porque el beta no es un porcentaje, sino que el beta es un factor. Le mostramos más decimales. Entonces, miren que efectivamente el beta tiene que dar igual, bien sea de forma gráfica o bien sea de forma estadística. Listo. Para poder hallar, ahora sí, la rentabilidad esperada que exige un inversionista de McDonald's, tengo que conocer la tasa libre de riesgo del mercado americano para 2016 y la rentabilidad del mercado americano para 2016. Entonces, acá, vayan por favor a ese link que está aquí a la derecha y ahí vamos a buscar la tasa libre de riesgo. Sí, copien ese link y ábranlo allá. A mí ya me aparece acá. ¿Los llevo a esta página que está en pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces miren que aquí tenemos la rentabilidad del bono, de los bonos de Estados Unidos para 10 años. Ok. Entonces aquí me aparecen los datos para 2020. Entonces vamos a darle clic aquí en este calendario y vamos a decirle que nosotros necesitamos los datos, pero para 2016. Ah, no, aquí vamos a darle aquí al clic donde dice información histórica. Creo que estoy ahí. Perdón un minuto, yo actualizo esta página. Listo. Entonces aquí datos históricos. Te voy a decirle, miren lo que hago. Estoy en esta tabla, le doy aquí clic en el calendario y le reprogramo las fechas. Entonces que esto sea desde 2015 hasta la segunda fecha, le digo que sea el 31 de diciembre de 2016, porque esa era la fecha de las cotizaciones que tenía ahí. Desde el 21 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, que me quede esa fecha, le voy a aceptar. Entonces miren que él ya me saca aquí el último valor a cierre del año de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, el valor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la tasa de interés es el 2.446%. ¿Sí? Este valor es mi tasa libre de riesgo. Entonces, pasémoslo allá, simplemente al Excel como 2.44% con dos decimales. Te vuelvo aquí a mi Excel y digo, la tasa libre de riesgo, según investing.com para a cierre del año 2016, era del 2.44, ¿no? 2.44%. La pongo ahí. ¿De dónde salió ese dato? De investing.com. Listo. Ahora sí necesito el segundo o el tercer elemento del modelo CAPM, que es la rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado significa que tenemos que hallar cuál fue la rentabilidad, pues como promedio de todos estos datos, o la rentabilidad que transcurrió obviamente en este año, ¿sí? Entonces, esta rentabilidad del mercado, que la vamos a calcular aquí en la celda B41, sería de la siguiente forma. Vamos a calcularla empleando la función tasa, ¿listo? Entonces, yo le voy a dar aquí igual, estoy parado en la celda B41, voy aquí a FX, ustedes en categoría le dan financiera y buscan la función tasa. Yo aquí le digo insertar función. Entonces tasa, si ya les aparece allá, lo primero que va a preguntar es cuál es NPER, cuál es el periodo,
Entonces miren que aquí tenemos datos de rentabilidad para un año. Entonces en NPER le ponemos que es 1. En pago no le ponemos nada. En BA le vamos a colocar el signo menos y le vamos a colocar el primer valor del índice, que sería 16.528. Entonces en BA menos el primer valor del índice y en BF el último valor del índice, ¿sí? Para que con la función tasa se me calcule la rentabilidad que transcurrió para todo este año. Entonces repito, tasa en NPER 1, en pago no va nada, en valor actual menos el primer valor del índice y en valor final el último dato del índice. Le damos OK, aceptar. Entonces miren que ya él me arroja aquí cuál fue la rentabilidad del mercado justo para ese año. Les debe dar el 11,35%. ¿Les dio ese valor? Profe, no podría repetir. Ok. Eso acá. Voy a volver a calcular esta rentabilidad del mercado. Entonces la rentabilidad del mercado básicamente me dice qué rentabilidad hubo en este año, ¿sí? O sea, ¿cuál es la rentabilidad que hizo que este valor presente de 16.528 del índice se transformara en este 18.404? ¿Sí? ¿Cuál fue el crecimiento, obviamente, durante este año de la rentabilidad del índice? Entonces, para hacer eso, la función que nosotros vamos a emplear es la función tasa, ¿sí? La función tasa de Excel. Entonces, yo me ubico aquí en la celda B41, le doy aquí FX. Ustedes allá le dan FX, categoría financiera. Y en categoría financiera buscan tasa, la seleccionan. Y entonces ya tasa les dice, bueno, NPER, pago, BA, BF. ¿Sí? Les pregunto esos 4 argumentos. Entonces, en NPER es 1 porque en ese periodo transcurrió un año. En pago no va nada. En BA colocamos el signo menos. Y luego ponemos el primer valor del índice, 16.528. En BF colocamos el último valor del índice, 18.404. Entonces, NPER 1, pago no va nada. En BA menos el primer valor del índice. Y en BF el último valor del índice, ¿sí? En valor absoluto. Listo. Entonces, miren que les arroja acá que la rentabilidad del mercado ese año fue del 11,35% efectiva anual. Entonces, ahora sí, calculamos la rentabilidad esperada de un accionista que invierte en McDonald's, que es la primera empresa que estábamos calculando acá. Ah, perdón, esto está corrido aquí. Voy a ponerlo justo al lado, que McDonald's está acá. Eso acá. La rentabilidad esperada de un accionista de McDonald's sería igual a la tasa libre de riesgo que tenemos aquí, que es 2.44, más, abro paréntesis, la rentabilidad del mercado, que es este 11.35, menos la tasa libre de riesgo, cierro paréntesis, multiplicado por el beta, que en este caso es 0.58. Le damos Enter. Mire que me da que un inversionista que quiera comprar acciones de McDonald's mínimo va a exigir el 7.67 de rentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque McDonald's solamente tiene un riesgo bajo, porque su beta es de 0.58. Entonces, un accionista de McDonald's, como es una empresa de bajo riesgo, una empresa pues más o menos estable, conservadora, va a exigir el 7.67 de rentabilidad. Entonces, por favor, en esta media hora que nos quedan, calcúlenme ustedes allá el beta de Procter & Gamble, el beta de Microsoft, el beta de KO y la rentabilidad esperada de cada uno de estos accionistas en estas otras 3 empresas. Profe, ¿sería tan amable de repetirme cómo sacó la rentabilidad, por favor? ¿La de cuál? La de 7,67%. Esa es la fórmula del modelo CAPM. RE es igual
ARF más RM menos RF por el beta. Ya te lo pongo aquí. Mira, ahí está. Entonces sería tasa libre de riesgo el 244 más rentabilidad de mercado menos tasa libre de riesgo por el beta, que sería 0,58. Profe, no me da. La tengo así formulada y no me... ¿Cuánto te da? ¿Pero los demás datos y los tienes todos iguales? Sí, los otros datos sí me dan. ¿Qué valor te da ya? Me da 107.79%. 107.79, no. Voy a tener algún dato por aquí mal. Acuérdate que el beta es un factor, ¿no? O sea, el beta no debe estar en porcentaje, sino debe aparecer aquí como 0,5865. Sí, profe, así lo tengo. Ok. Bueno, por si las moscas, para que no les afecte la fórmula. Perdón, aquí un minutico. Coloquémosle aquí un doble paréntesis después de la rentabilidad, después del más, colóquenle un paréntesis al inicio y uno al final, como para que de pronto no les afecte el resultado. ¿Será eso? ¿Sí te di así? No. Volvamos a la cero. A ver aquí. Es igual, o acá, a la tasa libre de riesgo, ¿no? El 244. Más, abro paréntesis, la rentabilidad del mercado, que debe ser 11,35%, menos otra vez la tasa libre de riesgo, cierro el paréntesis, multiplico ahora sí por el beta, que debe ser 0,5865. Enter. 7,67 igual. No me da lo mismo, 107, no sé qué. ¿Tienes los mismos valores en beta, tasa libre de riesgo y rentabilidad de mercado? Sí, profe. Ah, de pronto porque ya sé cuál puede ser. Espérame. Profe, Dime. ¿me puede hacer el favor de dejarme ver la fórmula de rentabilidad del mercado? Ok, acuérdate que esa es con la función tasa. Ah, ya sé por qué, profe. Ya me dio. ¿Qué Gracias, profe. era? Es que la tasa libre de riesgo no la tenía en porcentaje, sino en el valor. Ah, ok. Ok. Listo, entonces por favor calcúlenme beta de P&G de Procter & Gamble, beta de Microsoft y beta de Coca-Cola. Y la rentabilidad que cada uno de esos accionistas esperaría en estas compañías. Recuerden que la tasa de riesgo y la rentabilidad del mercado, como esas compañías son americanas, son las mismas para todos, ¿no? O sea, ahí no tendrían... Profe, para la tasa libre de riesgo, entonces, eh, la tomamos así desde la página que nos envió el link para Sí, ahí. no, pero es la misma, es la Ah, ¿es misma. la misma? Sí, Ah, como los todas están en el mismo 244. mercado. Sí, es la misma, porque como todas están en el mercado americano, pues es el mismo dato Ah, para todos. listo, dale, profe, gracias. Profe, disculpe, Contame. profe, ¿usted dónde está subiendo? ¿Está subiendo las clases, profe? Porque no he podido mirarlas nuevamente. Ah, ese es un buen punto. Mira que hay un problema técnico y es que
No sé por qué razón, no sé por qué razón, pero siempre las grabaciones quedan a nombre del primer estudiante que entra a la clase. Entonces, por ahí una me queda a nombre de Manuel, otra me queda a nombre de otra persona, y eso no me deja subirlo, porque cuando voy a subirlo me dice que es un archivo privado, que no lo puedo subir. Entonces, ahora miramos quién quedó en propiedad de cada una de las clases para que nos haga el favor de compartirlas. Yo creo que ahí en el grupo de finanzas les coloqué que, por ejemplo, la última clase queda a nombre de Miguel Chávez. Entonces, si Miguel está por ahí, porfa, el video de la última clase quedó bajo tu propiedad. Entonces, porfa, subirlo al Drive y nos lo compartís. Profe, no hay una posibilidad, por ejemplo, antes de cada clase, tú entres unos minuticos antes de, es que, por ejemplo, a las 8 de la mañana ya hay alumnos que están conectados, entonces entrar un poquitico antes para que te llegue directamente a ti. Sí, yo creo que toca eso, o sea, toca entrar de primero para que el video quede a nombre mío, porque siempre queda a nombre del primero que entra a la reunión. No, calcúleme los betas allá, a ver, yo quiero ver los betas de estas empresas. Les debería dar estos resultados que están aquí, en teoría. Pero entonces, traten porfa de trabajar, traten porfa de trabajar estos betas, calculándolos primero de forma gráfica y verifican que les dé igual y ya luego calculan la RE. Profe, sería tan amable de Profe, no dejarme me ver da. la fórmula del beta, el que yo 0,5865. Ahí está, ahí la ves. Sí, profe. Gracias. Profe, para todos los demás, para P&G y Coca-Cola, y ellos queda fija la tasa del DJI. Queda fijo el rango, porque como el mercado es el mismo para todas, Ah, ok. entonces sea fijo el rango. Pero pues ustedes traten es de calcularlas una a una, ¿no? O sea, una a una practicando las fórmulas para que lo puedan hacer, o sea, no hagan el procedimiento de correr y arrastrar la fórmula, sino que traten de calcularlas una por una para que interioricen esas fórmulas. Entonces, hagan primero el gráfico para cada una de las firmas, le calculan el beta de forma gráfica y corroboran que con la fórmula estadística les dé lo mismo. Así como aquí, que el beta me dio 0,58 en la gráfica y acá también de forma estadística me dio el mismo 0,58.
Entonces, muchachos, vayan haciendo los gráficos de esos betas y comprueben que les dé lo mismo de forma estadística. Voy a hacerme aquí el de Microsoft, que me da igual. Miren aquí, por ejemplo, Microsoft me da 1.27 de forma gráfica y 1.27 de forma estadística. Entonces el beta me da igual. Entonces traten de hacer los gráficos del beta para cada una de las acciones. Acuérdense que todas son frente al DJI y corroboren que el beta les dé igual de forma gráfica y de forma estadística. Y ya luego pues verifican aquí que esta rentabilidad esperada les den exactamente igual. Listo, niños, ¿a todos les dio o no les dio? A mí sí me dio. Ok. Ya, profe. Sí. Perfecto. Bueno, niños, entonces miren, para el próximo viernes, quiero que hagan exactamente esto mismo, pero para 3 empresas colombianas de distinto sector. Eso lo pueden hacer en parejas, en grupitos de 3. Me entregan eh, la rentabilidad esperada con el beta y los gráficos, etcétera, para 3 empresas colombianas. Repito, de distintos sectores, por ejemplo, Ecopetrol, El Éxito, Argos, distintas compañías. Y verifiquen obviamente que
verifiquen obviamente que esos resultados pues les den igual de forma gráfica y de forma estadística. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Que ustedes tendrían que descargar los datos de la Bolsa de Valores de Colombia. Para calcular el beta y el CAPM, tendría que ser con datos, por ejemplo, el año 2017 o el año 2018 que estuvieron normales. Ya 2019 y 2020 con el efecto coronavirus ya eso distorsiona la rentabilidad, entonces estos datos no dan buen resultado. Entonces miren, calculen el modelo CAPM para 3 empresas colombianas. Debería ser para el año 2018, que es como un año normal, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es bajar estas cotizaciones de las 3 empresas de la página de la Bolsa de Valores. Permítanme un minutico, voy a mostrarles aquí cómo se hace eso. Esta página es www.bbc.com.co. Miren que esta es la página de la Bolsa de Valores. Vamos aquí a la Bolsa de Valores. Ahí están viendo mi pantalla. Señor. Sí, profe. Ok, vamos a la página de la Bolsa de Valores. Gracias. Vamos aquí a la izquierda donde dice mercado local. Le damos aquí en línea. Luego renta variable. Miren que aquí ya me aparecen todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, por favor, obligatoriamente calcularle el beta a Ecopetrol, a ver cómo les da. Entonces, escojan Ecopetrol y otras 2 de otro sector. Por ejemplo, puede ser Nutresa o podría ser El Éxito, alguna como de otro sector, pero obligatorio que trabajen también con Ecopetrol. Entonces, miremos aquí Ecopetrol. Entonces, miren que yo le doy aquí, repito todo el paso, voy a la bolsa, voy a en línea, renta variable. Miren que aquí me aparecen todas las empresas. La empresa que me interesa le hago clic, en este caso Ecopetrol. Entonces de Ecopetrol me dice descargar histórico desde y hasta. Entonces, para descargar los datos de los precios de las acciones, los descargamos desde aquí con la siguiente recomendación. La bolsa solamente deja descargar datos para 6 meses de forma diaria. O sea que tendríamos que descargar de enero a junio y luego de julio a diciembre. Yo recomendaría que lo hiciéramos para el año 2018, que es como la información que no está tan disparatada. Entonces, me cambio aquí el 2018, me cambio desde enero de 2018, me pasé desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018. Aquí sería junio porque solamente me deja 6 meses, 30 de junio. Miren que ya coloqué la fecha desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018. Le doy aquí descargar. Y ya él me genera un Excel con la información. Ok. Este es el Excel que me arroja la bolsa de valores con la información de la cotización de la empresa. De todo esto que me arroja aquí, la cantidad no la necesito, el volumen tampoco, esto los eliminamos. Solamente me quedo con precio de cierre. Listo. Entonces aquí tenemos el precio de cierre de la acción de Ecopetrol de forma diaria entre el 1 de enero de 2018 hasta el 29 de junio de 2018.
Y esto mismo lo hacen para todas las empresas, para 3 empresas. Entonces aquí tengo Ecopetrol, luego por acá, no sé, Almacenes Éxito, y luego por acá, no sé, otra empresa, Celsia. Hacen el mismo procedimiento, bajan los datos, los pegan aquí. Esta sería la matriz de precios. Luego debajo calculan las rentabilidades y ya pueden calcular ahora sí el beta, ¿sí? Ya después de que tengan el beta, buscan la tasa libre de riesgo de los bonos de Colombia y calculan también la rentabilidad del mercado y listo, y me cuentan cómo les da eso de aquí al viernes. El índice del mercado de la bolsa de valores se llama Colcap, Colombian Capitalization, Colcap. Entonces también tienen que bajar los datos de las 3 empresas y bajar los datos del Colcap. Los datos del Colcap se buscan aquí en esta parte izquierda de la bolsa, pero donde dice índices bursátiles. Miren aquí en la categoría, ya no en rentabilidad, sino en índices bursátiles. En índices, miren que por aquí ya me aparece el Colcap, acá de último. Y tengo que bajarlo justo en las mismas fechas, ¿no? Entonces recuerden, la información se baja en la página de la bolsa de valores. Se baja para un periodo de un año, pero hay que bajar los primeros 6 meses y luego los otros 6 meses y ya luego pegar todos los datos. Pegamos todos los precios, luego calculamos rentabilidades y ahora sí ya podemos calcular el beta. Buscan la tasa libre de riesgo para Colombia, la rentabilidad del mercado de Colombia y ya pueden calcular RE para 3 empresas colombianas. Entonces, por favor, trabajen en eso y me cuentan de aquí al viernes cómo les va con ese asunto. Si tienen dudas o inquietudes, me preguntan en la semana. ¿Alguna duda al respecto? Profe, ¿el trabajo es para enviarlo qué día? El viernes antes de las clases, antes de las 8. Gracias. Yo les creo la tarea ahí en... Contame. Es que no tengo claro cómo sacar ese valor del el que aparece en el Excel, el DJI. Ah, ya. Acuérdate que es el Colcap. Para Colombia es el Colcap. ¿Listo? Entonces, espérame, yo lo vuelvo a hacer aquí. Entonces vamos a www.bbc.com.co. Voy a volverlo a cargar. Me aparece la página de la bolsa. Voy a la bolsa de valores. Entonces, mira que voy aquí en la bolsa de valores, en la parte izquierda están los datos. Entonces, yo le digo aquí mercado local. En línea. Y como voy a bajar el Colcap, ya no voy a renta variable, sino que voy a índices bursátiles. Y en índices, el índice del mercado nuestro es el Colcap. Entonces mira que aquí en la última parte aparece Colcap. Le damos clic aquí al Colcap. Y ya mira que aquí me aparecen los datos históricos. Entonces le digo que me baje desde enero de 2018 hasta junio de 2018, lo descargo. Y luego vengo desde 1 de julio hasta 31 de diciembre y lo descargo y ya pego eso en un solo archivo. Así bajo el Colcap. Listo, profe, gracias. Y luego hago lo mismo, pero para las empresas, buscando ahora sí por renta variable. Escojo la empresa, bajo el rango de fechas y armo mi matriz pues ya de datos en Excel y a partir de ahí pues ya puedo calcular el resto de asuntos. Entonces, muchachos, trabajen en eso, me cuentan de que el viernes cómo les dio. Y el viernes continuamos con otros ejercicios de igual que están por ahí pendientes. Profe, que por favor